¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a un nuevo capítulo de nuestro podcast, que ya es como un podcast instagramero, en versión COVID, de todo un poco. Pero lo que sí no cambia, somos Angélica Bulnes y yo todas las semanas en el kiosco en teletcradio.cl. ¿Cómo estamos, Angélica? Muy bien, seguimos acá, como siempre, desde donde sea, pero estamos. Seguimos aquí resistiendo, encerradas como corresponde a los que pueden. Quédense en la casa, momentos complejos de la pandemia aquí en nuestro país, pero nosotros seguimos buscando buenos artículos que no podemos dejar olvidados en la pestaña de favoritos. ¿Con qué comenzamos, Angélica? Mira, te voy a contar un tema que yo creo que ya te había anunciado hace algún tiempo. Ya no es Ah, un tema que hemos tocado, viste que estoy en esto como de retomar nuestros temas y no abandonarlos en algunas de nuestras totalmente. temporadas. Algo de nuestra vida pasada. Exactamente. Mira, este es un artículo que dice lo siguiente. Unas semanas después de la cuarentena de coronavirus, un lector que había limpiado su casa de acuerdo con el método KonMari, ultra popular de la gurú Marie Kondo, me envió un correo electrónico para preguntarme si había tenido noticias de alguien más que lamentara ese movimiento. La que dice esto ¿No? es Amanda Mull, que es una periodista y autora de una columna en la revista Atlantic que se llama Material World, o sea, es una columna sobre el consumo, el mundo de los objetos. Entonces, su lector le explicó que hasta que había empezado la pandemia estaba muy contento con los resultados de su maricondismo, una casa limpia, blanca, como siempre había soñado, pero que cuando las circunstancias de su país, Estados Unidos y del resto del mundo cambiaron abruptamente, empezaron con su familia a buscar algunos de esos juegos de mesa o cosas, diversiones casuales, digamos, de las que se habían separado cuando sus vidas estaban más ocupadas y solo parecían como basura. Ya sé cómo va a terminar esto, ¿ya? No, y de pronto como que dijo, echo de menos todas las cosas que mi maricondismo me hizo hacer desaparecer. Ya. Bueno, y entonces ella, a partir de esto, un poco cuenta, hace un artículo que se llama El fin del minimalismo, que se debate entre el acumular y el no acumular, y cómo la pandemia ha terminado poniendo en evidencia que detrás de esto hay factores como psicológicos bien profundos. Entonces ella parte contando su propio caso, que dice, mi mamá nació o vivió, creció en la Gran Depresión y además sin padre. ¿Ya? Entonces dice, entonces es comprensible que siempre quiere tener, nunca quiere deshacerse de nada. Entonces cuenta que ella o amigos de ella que crecieron como más o menos con esa misma experiencia, por ejemplo, las mamás tienen, no sé, guardadas o tenían cuando eran chicos, 3 aspiradoras que están malas, porque si algún día las arreglaban y podían necesitarlas. Eso Bueno, es muy de espíritu de posguerra en los países que exactamente. sí, que tuvieron depresiones fuertes o muchas carencias. Racionamiento. Eso es muy típico. Yo me acuerdo, por ejemplo, en España, donde yo viví mucho tiempo, era muy común que la gente de mucha edad, gente que había vivido la guerra civil y la posguerra, en los closets, guardaba, por ejemplo, latas de conserva, las escondía. Y aunque hubiese pasado décadas y ya España era próspera y su situación económica era mejor, pero era algo como que guardaban de si alguna vez vuelve a ocurrir, o sea, la fuerza del trauma. Exactamente. Entonces, y además esto es algo que como que se hereda. Entonces, la propia periodista dice, yo heredé algo de eso porque soy acumuladora y me ha costado una vida deshacerme de ese hábito. Que ella siempre vio como un castigo o un defecto hasta la pandemia, en que tener tus cosas adquirió otra connotación. O sea, no tener nada en la despensa hasta marzo, para una persona joven que entraba y salía de su casa, bueno, no era un gran problema. Tener ahora la despensa vacía da un poquito de ansiedad. Y Claro, entonces, o sea, ahí vimos desde cómo la gente acaparaba confort a latas de atún. Pero en el fondo nos ha llevado todo esto a reevaluar. Entonces dice, y bueno, y en este contexto, toda esta idea del minimalismo, bueno, entra en crisis. Entonces, a partir de eso revisa cómo esta idea se va instalando, como desde el mundo del arte, pero también revisa como históricamente. Entonces dice, la idea de como de deshacerte de todo es algo bastante nuevo hasta, y algo que empieza a cambiar, por ejemplo, como a comienzos del siglo XX, con la industrialización y con el crecimiento de las manufacturas. Pero dice, realmente se produce un quiebre en los años 70, cuando los hijos de la Gran Depresión o de la posguerra
empiezan como a independizarse de los traumas de sus padres y a vivir los placeres de la nueva modernidad y como que se compran el concepto de lo nuevo, de que, de que todo un poco es desechable. Entonces, cuenta, mira, por ejemplo, una encuesta en 2019 de Estados Unidos muestra que 1 de cada 10 estadounidenses arrienda una bodega, o sea, algún lugar adicional para guardar las cosas que no le caben en su casa. Por eso el mundo de la bodega era un floreciente negocio, no sé ahora. Ella no sabe si algo va a sobrevivir. Y por ejemplo, en el Guardian, en otro tema como relacionado con esto, dicen que una familia estadounidense promedio tiene 300.000 cosas en su casa. 300.000. 300.000 cosas, ¿te das cuenta? ¿Cómo será contar las cosas de tu casa? Sí, eso es, yo me puse a pensar lo mismo, empecé como a mirar alrededor y me empecé como a obsesionar. Contarlo todo. Hacer un inventario de todo. Todo, contarlo. Bueno, gente que tenga tiempo. Sería un buen ejercicio de limpieza, porque ahí uno va reevaluando. Sí, ¿Realmente necesito 7 tijeras en la casa? Claro. Bueno, y un estudio del Reino Unido dice que los niños en promedio tienen 328 juguetes y que regularmente juegan solo con 12. O sea, somos como adictos a la acumulación, la sufrimos. A partir de los 70 plantea ella, empieza a venir esta como suerte de ansiedad de como no poder controlar tus propios bienes, que entran, salen, se renuevan. Pero todo eso, o sea, el sueño de la casa como blanca, como, así como Steve Jobs, como que no tenía nada, salvo, no sé, un computador y un... Tenía una lámpara, un sofá y cosas muy específicas. Exactamente, De diseño, ese sueño se ve, o sea, en este minuto uno quiere tener, ojalá si puede, una bicicleta para hacer deporte, la despensa bien llena, juegos por si no sé qué, no quieres que se te acabe nada. Y esto también te lo relaciono con otro artículo que había salido a comienzos de año, antes de la pandemia, en el Guardian, precisamente, que decía las promesas vacías de Maricondo y la locura por el minimalismo, que habla también de cómo esto se ha ido convirtiendo como en una marca, el minimalismo, pero también dice, bueno, está toda esta fantasía de que no tener nada, o sea, de que tienes todo tu computador, tu casa, los Steve Jobs, sin darte cuenta, uno, de que no tener nada está construido sobre la base de que te va a ir bien. En el fondo, tú no tienes nada, pero si necesitas puedes ir y comprarlo. Y ahora eso no es tan sencillo. Pero además también de que, por ejemplo, tu sencillo teléfono, o sea, tu livianito teléfono, perfecto, bueno, opera sobre una cantidad de cables que puedes que tú no veas, pero que están en alguna parte, y una cantidad de satélites que son una basura espacial increíble, y sobre una estructura de trabajo desde el mineral que se saca allá, y toda una ruta como también de explotación, que es cero minimalista y nada de simple. Claro. Hay un poco de cinismo también en todo eso, digamos. Exactamente. Es decir, en creer que en el punto final está solamente el minimalismo. ¿Sabes qué a mí me ha pasado durante esta pandemia? Y me he puesto más minimalista, fíjate. Pero es una cosa muy extraña, o sea, no entiendo cuál es la lógica. Como que valoro más el orden y que haya menos. Yo creo que es por un tema de manejo de la ansiedad eventualmente, Claro. no lo sé. Yo creo que porque estamos todos o muchos como locos con el orden, y yo creo que es una manera de establecer control, de creer que controlamos algo, aunque sea nuestro pequeñísimo mundo de nuestra casa, pero de que lo podemos mantener controlado y que no se nos está desbordando todo. Y además que el concepto, yo antes de la pandemia reciclaba harto y estaba permanentemente sacando cosas de la casa y donando, bueno, había todo un circuito en el cual uno estaba metido que ahora a ratos hay que posponerlo. Y me pasa que me da como una suerte de angustia cuando hay cosas que veo que quiero donar o que quiero dar y no tengo cómo sacarlas de la casa. Es muy loco esa sensación de que la casa se transforma como en un muro hacia afuera, donde no puedo sacar algo que quiero sacar, y lo miro, tengo ciertas cosas, y las miro, y las miro. ¿Tú sabes lo que hice yo? Sufriendo tu mismo problema. Subí Los todas las quemaste cosas en al una auto. hoguera. No, las subí al auto. Y lo tienes como bodega. Lo tengo en el auto como todas las cosas que se tienen que ir, o que tengo que donar, o que las tengo en el auto. No es mala idea. Porque, no es mala idea. Para que no se me empiecen como a confundir con el resto de para que no vuelvan al circuito. Exactamente, para que no vuelvan al circuito. Pero es interesante lo que tú dices, porque cuando la niña del Atlantic publicó este artículo, yo veía, cuando lo subió en Twitter, fue precisamente una discusión con respecto a eso que se empezó a producir entre los que quieren, les ha venido como la ansiedad de acumular, y los que han empezado a tratar de deshacerse de cosas como para recuperar espacio y como sentirse que controlan.
Es bien Sí. curioso lo que nos ha pasado en la relación con las cosas en medio de la pandemia. Ya, y sobre ese mismo tema, pero con otra arista, mira, hay un artículo que descubrí en Ese Moda del País. Ese Moda es el suplemento de moda que tienen en el país, que normalmente, bueno, hablan de eso, de moda, de ropa, de artículos, de accesorios y todo. Y hay un artículo en especial que publicaron hace poquito que habla sobre los cambios en el vestir a raíz de la pandemia, pero sobre todo pensando qué va a pasar después de la pandemia en el vestir. Y citan una serie de artículos, o sea, una serie de estudios, y bueno, esto está focalizado en España, pero hablan de la realidad europea, pero ellos dicen que este tipo de estudios que se están haciendo seguramente se pueden replicar o los resultados son perfectamente esperables en cualquier otro país del mundo. Por ejemplo, una consultora en Estados Unidos, que hizo hace poco un estudio, dice que el 77% de los estadounidenses cambiaron su manera de vestir por una más relajada durante los meses de confinamiento. El 77%. Yo incluso lo encuentro bajo. Y ellos hacen todo un análisis como el buzo, el leggings, las camisetas, todo eso comienza a ser como una forma ya de, nos vemos todos uniformados en el día a día. Y la pregunta que ellos se hacen es si esto se va a mantener en el tiempo en la pospandemia o esto simplemente es un paréntesis. Y específicamente hablan del concepto del traje en los hombres, es decir, de chaqueta, corbata, pantalones. Y ellos cuentan que primero hacen todo un recorrido sobre la historia del traje. Y ahí yo me enteré de un montón de cosas que no tenía ni idea. Por ejemplo, que el traje nace hace 200 años y básicamente en las postrimerías o posterior a la Revolución Francesa, cuando nace la burguesía. Hasta ese minuto, el hombre y la mujer buscaban vestirse para verse bellos. Sin embargo, el hombre empieza, y sobre todo el burgués, empieza a estar más preocupado de ser eficiente, útil y de producir dinero y de cierta manera de utilizar su tiempo en el trabajo más que en mostrarse como guapo. Y es ahí cuando empiezan a adoptar una manera de vestirse que los uniformaba a todos. Y no solamente que los uniformaba, sino que les permitía mandar el mensaje de que ellos preferían ser más útiles que bellos. Y además el Mira qué traje interesante. permitía uniformar a todos y el traje es una prenda que le queda bien entre comillas, a todo el mundo. Es decir, tú podías ser alto, bajo, gordo, aquí, no sé qué, allá, y el traje Sí, yo relativamente siempre he encontrado que te el queda traje bien. es bastante sentador para los hombres, fíjate. Sí, o sea, independiente de su fisionomía, son Sí. bastante, algo que otros indumentarios no les permitía. Por lo tanto, era esa uniformidad en el vestuario que iba muy ligado al desarrollo económico, es decir, a la evolución más bien de la economía y de los patrones de conducta que se esperaban, es que surge. Y se mantiene igual casi por 200 años, con ciertos cambios, digamos. Obviamente el traje que usan ahora no es el mismo el que se usaba hace 150 años, o sea, va cambiando, pero es el mismo concepto. Y recién en la década de los 80 empiezan a surgir ciertas casas de moda que empiezan a ofrecerle al hombre digamos, una manera de vestir diferente. Pero ellos dicen que sobre todo ha costado mucho desterrarlo de ciertas profesiones donde la puesta en escena es importante. Por ejemplo, lo que son abogados, consultores, Claro. porque para ellos el mensaje de la puesta en escena es tan importante como su desempeño profesional. Por lo tanto, las profesiones que están vinculadas a grandes sedes, a salas de reuniones imponentes, necesitan de cierta manera del traje como manera de expresar algo. Bueno, hacen todo un análisis de la historia del traje que yo lo recomiendo harto. Pero lo que ellos postulan es que una de las grandes preguntas que se están haciendo los grandes casas de la moda es si este abandono del traje llegó para quedarse o solamente cosa de algunos meses. De hecho, por ejemplo, hicieron una encuesta hace muy poco, la empresa Dockers, que es de vestuario masculino, hicieron todo un estudio entre empleados europeos, es decir, gente que usa habitualmente traje y corbata digamos, en sus trabajos. Les preguntaron si ellos elegirían vestirse con traje y corbata si estuviera en su poder elegirlo o no. Solo el 17% de todos los empleados dijeron que sería su vestimenta diaria a elección. Todo el resto dijo que prefería ir de otra manera. Y ahora hay un tema que es, bueno, ¿y nos vamos a quedar con esto o no? Y ellos agregan otro antecedente más que no es menor. Y es que en algunos lugares, sobre todo en algunos lugares de Asia, se está desincentivando el uso del traje en las grandes corporaciones o en las grandes oficinas post pandemia por una razón de higiene. ¿Por qué? Porque el traje es una prenda que es muy difícil de lavar en De casa. limpiar, y la gente la usa, la usa, la La usa. usa, la usa, la usa, la usa, y estoy Es obligada a verdad, mandarla a la tintorería. Por lo claro. tanto,
va contra toda esta nueva, bueno, todas las medidas de precaución, de higiene, de autocuidado que nos están recomendando. Una de ellas, por supuesto, lo que te dicen todo el día. Hay mucha gente que vuelve a sus casas, se lava la ropa con la que estuvo en la calle y de cierta manera quizás, bueno, es más intensivo el cuidado que uno tiene que tener con la ropa. Y con el traje no podría pasar. Te voy a Entonces lo decir que están algo, diciendo que podría, perdón, solamente podría sí, ser el fin del traje la higiene más que la moda. pienso a raíz de lo que dices en los uniformes de colegio, porque, bueno, además de que quedaron ahí todos colgados nuevitos, Oye, los que eh, compramos uniforme en marzo, ¿qué me dices? sí, por eso te digo, ahí quedaron, ahí están colgados. Mi hijo que odia el uniforme, mi hijo chico lo odia por sobre todas las cosas, pero pese a todo, en las últimas semanas, de unos días de repente empezó a aparecer vestido con uniforme. Ay, pobrecito. Era una señal que realmente tenía ganas de volver al colegio. Pero con respecto a los uniformes, ¿cómo uno va a volver a embutir a los niños en un uniforme después de todo esto? Es una pregunta, pero otra, es bien, yo no tengo objeción con el uniforme en sí mismo, encuentro que es una medida que ayuda bastante como a facilitar la vestida en la mañana, que vayan todos iguales, qué sé yo, pero igual me parece ridículo que los niños en estos tiempos sigan usando como una suerte de traje de uniforme. O sea, una cosa es que usen un buzo, unos pantalones, que anden todos iguales con el mismo pantalón, pero que usen chaqueta, que usen Sí. corbata, que usen camisa, que no los dejen ir con zapatillas, en que tengan que usar como zapatos. Son como modas victorianas que ya están bastante Exactamente, y pasadas de moda. además, Bueno, de hecho hay varios colegios que han avanzado en su pero uniforme y muy han poco, dejado... todavía está lleno de colegios en que los niños usan unas corbatas incómodas, unos zapatos terriblemente incómodos. ¿Para qué? ¿Para que jueguen fútbol todo el día? Sí. Creo que Hay que hacer un upgrade, deberíamos repensar en el concepto de uniforme escolar en estos tiempos. totalmente. Cuando volvamos, Ya, que eso sabemos que en el fondo, va a ocurrir. nada. Querida Angélica, ¿Quién nos quedan sabe? 3 minutitos. 3 minutos. 1 minuto y medio para ti para recomendar algo interesante o algo que ponerle ojo, y 1 minutito y medio para mí para recomendar algo interesante a la cual ponerle ojo. Una cosa muy cortita, un artículo que venía en el New York Times que cuenta, lo que pasa es que en marzo, aprovechando la ocasión, un ladrón entró a un museo en Holanda y se llevó un Van Gogh. Pero además un ¿Ya? ladrón como que yo hubiera entrado a robar un Van Gogh, porque francamente el video está disponible en todas Así de partes. estiloso. No, está como en blue jeans, no lleva como antifaz, o sea, realmente es ladrón de ocasión. Bueno, y a raíz de eso, entrevistan en el New York Times a un tipo que se robó hace 2 años, o sea, hace varios años, 2 Van Gogh. Y cuenta cómo es el mercado del robo de obras de arte, que en realidad es mucho menos glamoroso y sofisticado. La mayoría de las veces los ladrones se quedan acachados con los cuadros porque vender un cuadro que está robado y que como que fue publicado en todas partes, se dan cuenta ahí muchas veces que es mucho más difícil de lo que pensaron, terminan vendiéndolos, este puente tú se lo terminó vendiendo un mafioso siciliano y el cuadro apareció en la casa de su mamá en Nápoles, entonces como lo mucho menos sofisticado que el mundo del robo de la obra de arte se llama What Do You Do with a Stolen Van Gogh? This Thief Knows. Y está en el New York Times y es como tragicómico, porque igual todos sus cuadros igual se pierden y rara vez se recuperan. Yo la recomendación que voy a hacer, más que recomendación, es una noticia que vi hace muy poquito, pero me parece súper interesante. Además que a nosotros que nos gusta mucho leer buenos artículos y recomendarlos, creo que vale la pena mencionarlos. Hace muy poquito, horas, una cosa así, Twitter anunció a través de su cuenta de soporte técnico que va a poner una nueva funcionalidad en Twitter. Porque ellos se dieron cuenta que mucha gente de repente recomienda, replica, retuitea, repostea tweets o posteos que vienen con un artículo, pero sin abrir ese artículo. No lo abren, Perfecto, ya. solamente ven el titular o ven lo que alguien dice sobre el artículo, pero nadie lo abre. Entonces, y lo que me gustó fue que Twitter cuando lanza esto pone una advertencia y dice, tenemos que ser conscientes que los artículos abren conversaciones. Por lo tanto, tenemos que ser también conscientes de qué tipo de conversaciones queremos abrir y que las estemos abriendo de la manera correcta. Entonces lo que va a hacer Twitter de ahora para adelante es que cuando tú vayas a recomendar, retuitear, postear un artículo, Twitter se da cuenta si tú lo abriste o no, se da cuenta si tú abriste ese enlace y te va a decir, ¿estás seguro que quiere ¿Seguro que retuitear? quieres? Claro, seguro que quiere, no, no le tincaría, no creo que lo digan así, lo van a decir obviamente con otro lenguaje, dice, ¿no le gustaría leerlo antes de retuitearlo?
Me parece súper Es interesante. buena, Bueno, es buen ejercicio. Twitter está tomando una serie de decisiones con harto contenido editorial, político, decisiones, está siendo bien proactivo, algo que Facebook no está haciendo mucho, y es interesante, de cierta manera, hacerse responsable de los tipos de debates que nacen en su plataforma, y bueno, y poner a disposición de los usuarios herramientas que ayuden a eso, a que sea un debate más informado y más racional que el debate pasional que uno ve muchas veces. Me gustó tu tema, voy a indagar más sobre las nuevas políticas de Twitter. O sea, y además, porque sí, los artículos que nosotros recomendemos, la gente realmente los abre. Porque nosotros los leemos, por favor. No vayan a creer que... Y lo que no leemos no lo inventamos, pero bueno. Es verdad. Ya querida. Se nos acaba el tiempo, así que nos despedimos. Muchas gracias. Acuérdense que nos pueden seguir en Instagram, en Tele13 Radio. Estamos en todas las plataformas como siempre. Así es, así que hasta la próxima semana con un nuevo capítulo del Kiosco. Chao. Chao.